En esta parte número 32 ya de las puertas dimensionales vamos a hablar sobre la segunda parte que quedó inconclusa sobre la Virgen de Guadalupe, pero además vamos a ver un repaso a noticias de actualidad vinculadas con todo este tema que estamos tratando aquí. 101, portal dimensional. A ver si recordáis que estuvimos hablando sobre portales dimensionales basados en números y que el 101 decían que era un portal dimensional. Pues bien, es curioso que precisamente la agencia española que preparó lo del Twitter del Papa se llama 101. Yo no sé si verdaderamente ha sido una casualidad o no que se llamen así, o es que realmente estas personas creen en algo. Están vinculadas bastante con el Vaticano, son colaboradores habituales por otras cosas también. Bueno, ahí está, ¿no? Es una cosa que llama la atención. A las 10:57 fue precisamente el momento en que se lanzó ese Twitter. 1 y 01 y 5 son 6 y 7, 13. Fue precisamente en una cantidad que da 13. Pero bien, sigamos, porque no sabemos si realmente se llaman 101 por esto o a saber por qué otro motivo, pero llama la atención que sea precisamente así. Hablemos sobre cinematografía. Lo que vais a ver ahora es un listado de películas con su sinopsis pertinente, de películas que han salido o van a salir en breve durante este año, y que veréis que curiosamente hay una gran cantidad de ellas que están versadas en los temas que hemos venido denunciando, o en algunos de los temas que hemos venido denunciando desde las puertas dimensionales. O Apóstolo, la sinopsis: un convicto recién fugado de la cárcel tratará de recuperar un botín escondido años atrás en una solitaria y apartada aldea, pero lo que allí encontrará supone una condena incluso mayor de la que huyó. Siniestros ancianos, extrañas desapariciones, espíritus, un peculiar sacerdote y hasta el mismísimo arcipreste de Santiago cruzarán sus caminos en una historia de terror, humor y fantasía. Dicen que no es recomendada para menores de 7 años. Y yo me pregunto entonces si es recomendable que te influyan estas cosas en la cabeza a partir de 7 años. Bueno, pero ya veis, esta es una, id contando las que van apareciendo. Doy las gracias, por cierto, a la persona que me pasó este listado, porque realmente es para tener en cuenta. Ya habéis visto la portada también, ¿no? The Host, la huésped, la sinopsis: la Tierra ha sido invadida por unos seres que se alojan en el cuerpo de los hombres y controlan sus mentes, etcétera, etcétera. De la misma autora de Crepúsculo. Posesión infernal, Evil Dead. La película nos mostrará 5 amigos que se alojan en una cabaña de Tennessee para así ayudar a una de los amigos que se encuentra en rehabilitación por drogas. Estar sin sus drogas la convierte en una persona agresiva, lo que llevará a sus amigos a no darse cuenta de que en realidad está poseída por demonios que fueron desatados al leer el Necronomicon, etcétera, etcétera. No se vayan, aún hay más. This is the end. ¿Qué nos dice aquí? Durante una fiesta que se celebra en la casa de James Franco, Seth Rogen, Ray Baruchel y otras celebridades se enfrentan al apocalipsis. Ripped, un policía muerto hace un pacto con Dios, se compromete a trabajar durante 100 años a cambio de encontrar a quien lo mató. Vale, pues fenomenal. Guerra Mundial Z, adaptación de la novela de Max Brooks que describe las claves tecnológicas, militares, sociales, económicas y políticas en la lucha de la humanidad para evitar su extinción frente a los muertos vivientes, a los zombies. Otra, extraterrestre, una marcianada, etcétera, etcétera. Sí, será de cachondeo y tal, pero las temáticas van saliendo. 88. Ken y Zoe se conocieron en la habitación 88 de un hotel 8 años más tarde. Después de haber llevado una vida oscura y carente de principios morales, la frialdad y el silencio domina su relación. En la vida de Zoe ha aparecido un hombre que no es más que la personificación de sus miedos. Ken, por su parte, entabla amistad con un tal Víctor, que no soy yo. Finalmente, Ken propone a Zoe revivir el comienzo de su relación en la misma habitación donde se conocieron, la 88, pero también de malos rollos. Exorcismo en Georgia.
Poco después de instalarse en su nueva casa de Georgia, una pareja descubre que su hija mantiene misteriosos encuentros con personas que solo ella parece ver. La situación se complica cuando también los padres son testigos de extraños fenómenos alrededor de la casa que sugieren un escalofriante misterio que ha mantenido en secreto durante generaciones. Ya veis qué temáticas, ¿no? Promoción fantasma, Modesto es profesor y en ocasiones ve muertos, y en fin, y así siguen las cosas. Estás ahí, los fantasmas visitan al novio, venga, más de lo mismo. Pues ya estamos viendo cómo es un bombardeo continuo de las personas que ven estas películas, mentalmente no se dan cuenta y van captando cuestiones que luego terminan considerando que, bueno, o son ficción o pueden llegar a ser normales, ¿no? Pero que verdaderamente no se van a quedar tal cual antes de entrar al cine, por supuesto, o de verla en casa. 12 del 12 del 2012. Ya sabéis que estuvimos hablando sobre esto. Sembrando una nueva humanidad y preparando el esperado parto planetario. O sea que el día 12 del 12 del 12 fue un parto planetario. Lo que vimos fue un parto del papado mandando un Twitter, ¿no? Entre otras cosas. Y también algo más sobre la Virgen de Guadalupe, que después seguiremos hablando. 21 del 12 del 2012, que también suma 11, igual que antes. En Coats activan pirámide cuántica maya. ¿Y qué es esto? Con la realización de una meditación y el corte del listón, este martes se inauguró la pirámide cuántica maya en el Centro de Educación Ambiental Quetzali, luego de una conferencia presentada por ACTA, el caminante maya, a la cual asistieron un gran número de personas integrantes del nodo maya, en ese lugar, y la presidenta tal y cual. ¿Y qué hicieron con toda esta pirámide? ¿Para qué sirve todo esto? Aquí nos va diciendo, a ver si os encuentro el lugar. Además, en dicho evento, Lucero de Ruiz agradeció a Quetzali y a la presidenta de la fundación por permitir instalar la pirámide y explicó que el logotipo que entregaron a los participantes consta de 4 esferas y un triángulo, evocando un vector en equilibrio, reflejando el legado que los mayas fomentan en las tierras sagradas. Incluye el símbolo de la bandera de la paz, quiero, puedo y soy pacífico, el ojo que todo lo ve, de 1 minuto por México, un indalo y el planeta Tierra rodeado de un arco iris. Vamos, una joya esto. Pirámide cuántica, un desacelerador de partículas. Es un diseño del interior del ser humano, la cual está sustentada bajo la realidad de la propia conciencia y matemática y geométricamente igual a una persona. Se instalaron, ¿cuántas pirámides? 13 pirámides cuánticas, desde el sur de Estados Unidos hasta Mérida, Yucatán, con la finalidad de que incrementen su campo de acción, las cuales están hechas con base a los experimentos científicos que se realizan. Ya veis cómo están vinculando la ciencia, los conocimientos científicos, con el mundo esotérico, de un modo impresionante y que está colando a tantísima gente. Pues bien, ya veis hasta qué punto todas estas cosas ya la gente las está viendo como algo, bueno, sí, es así y ya está. Pues no, no es así. Lo que nos están mostrando es que cada vez más personas se están uniendo a cosas que realmente no saben a qué les está llevando esto. Y hablan una vez más que no era el fin del mundo, es una nueva era, un cambio de conciencia, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis, conectados con la Antártida, 21 de diciembre del 2012. Seguimos caminando y van hablando siempre sobre conciencia y divinidad. Claro, se entra en esa nueva etapa. Y mirad lo que nos dice aquí. Como nos habían dicho, el sonido era la base de la creación. El sonido, la base de la creación. En la Biblia se habla de la palabra. Siempre mirad qué conjuntamente pasa una cosa con otra. Y por eso debíamos recrear la frecuencia mediante el sonido. La música fue la clave, pues para que las activaciones de los 7 chakras planetarios integrasen la esencia de la humanidad y la Tierra en el útero de la gran mujer, desde donde irradiarán en la conciencia para dar paso a la gestación de algo nuevo. Ya veis qué vocablos están utilizando.
Y toda esta gente que veis aquí consideran que esto es así. Bueno, y hay muchos más. Gratitud infinita por dar inicio a este paso que nos impulsó a dar el siguiente y último a los pies de la Madre. Bueno, todo siempre con el asunto de conciencia, divinidad del ser. Se mezclan una serie de conceptos que nos vienen a decir que nosotros en el fondo ¿qué somos? Seres divinos. ¿Y qué se espera con todo esto? Pues bueno, ya os lo podéis imaginar. En los siguientes días publicaremos las intenciones y preparativos para que todos iniciemos el nuevo ciclo galáctico alineados con nosotros y la Tierra. Toma. Y estos conceptos van fraguando en la gente, van entrando. Cerebro y mística. Mirad este artículo que apareció en Muy Interesante, es una revista, donde nos dice, buscando a Dios en el interior del cerebro. Soy Dios. Esta es una de las frases que el joven John Sharon solía decir a sus vecinos cuando sufría una de sus crisis epilépticas. De forma inesperada se veía inmerso en una sensación de omnipotencia y en la creencia de poder guiar al resto de los humanos cual profeta. Durante sus ataques, John sentía un dolor intenso, casi insoportable, pero al mismo tiempo y sorprendentemente sentía una enorme sensación de felicidad extrema, gran placer no sexual, y la sensación de estar conectado con el universo, pero aislados de la realidad. Gran parte de los casos comienzan con una alucinación simple, una luz brillante, y progresan hacia alucinaciones complejas generalmente de tipo religioso como ángeles, Cristo, el cielo o el infierno. El propio Dostoyevsky experimentó este tipo de alucinaciones y sensaciones, y las describió a través de varios de sus personajes literarios, razón por la que este tipo de epilepsia ha recibido su nombre. Otros personajes históricos, como Teresa de Jesús o Juana de Arco, podrían haber sufrido esta patología según diversos autores. Más frecuentes en el hemisferio derecho. Lo que sí parece claro es que este tipo de crisis relacionadas con la experiencia religiosa suele localizarse en los lóbulos temporales del cerebro y con mayor frecuencia en el hemisferio derecho. De hecho, según los estudios de la Universidad de California, las personas con epilepsia del lóbulo temporal tienen una respuesta emocional más elevada ante palabras como Dios, lo que podría significar que tienen una propensión hacia los sentimientos religiosos. Según Ramachandran, podría incluso parecer que existe en nuestros cerebros toda una arquitectura destinada al procesamiento de información religiosa. Son interesantes las investigaciones de la Universidad de Montreal con un grupo de monjas carmelitas. Utilizando resonancia magnética funcional, se estudió su actividad cerebral mientras se encontraban en lo que denominaron unión subjetiva con Dios. Los datos mostraron un aumento de la activación en áreas orbitofrontales, temporales y parietales derechas, así como en parte del sistema límbico y el tallo cerebral. También ha existido un acercamiento a otras formas de espiritualidad, como la de los monjes budistas del Tíbet, expertos en meditación, quienes también muestran un patrón de actividad cerebral distinto. Sin intención alguna de juzgar o invalidar la experiencia religiosa de cada uno de los mortales, los estudios neurocientíficos intentan comprender de una manera objetiva a la relación entre las personas y la idea de Dios y acercarse así a este aspecto de la humanidad. Este escrito de esta señora neuropsicóloga nos muestra cómo cuando hay estos tipos de manifestaciones cerebrales, hay unas partes del cerebro, en la banda derecha, en el hemisferio derecho, que tienen una activación especial. Con todo esto, ¿qué nos está denotando? Que verdaderamente, cuando hay una comunicación de algo superior a nosotros, se activa precisamente una parte de nuestro cerebro. ¿Cómo es que esto funciona así? La ciencia intenta explicar cosas que quizás más o menos podrá decir, pero que realmente nos da en claridad que cuando se comunica Satanás o se comunica Dios, lo hace a través de nuestro cerebro, que es donde está la lucha por antonomasia en la persona. Un compañero nuestro, que ya ha presentado algún tema sobre asuntos de hipnotismo y demás otros temas,
nos habla mucho también, en lo que él muestra, sobre la forma en que nuestro cerebro funciona. Es interesante que repaséis esos temas que él ha presentado, porque podréis comprender mucho mejor toda la serie que estamos emitiendo de puertas dimensionales, porque tiene una gran relación con todo. Y mirad una vez más cómo en la mística católica es muy frecuente encontrar cosas que nos remiten a lo que aquí en este artículo también, en cierto modo, nos habla. ¿Recordáis todos a Santo Domingo de Silos? ¿Os suena? No, a muchos no, pero a otros sí, sobre todo porque hay unos monjes del monasterio de Silos que se hicieron famosos por unos cantos gregorianos que grabaron disco, etcétera, etcétera. Sobre este señor, Santo Domingo de Silos, destacamos: Dios bendecía sus rasgos de generosidad con extraordinarios prodigios. Su liviano equipaje estaba compuesto por textos de temática religiosa y durante año y medio vivió experiencias que nunca confió a nadie, pero que debieron marcar profundamente su espíritu. Era un gran asceta, dado a la penitencia y a las mortificaciones. Lidió ardua batalla contra tendencias que surgían de su interior y también hizo frente a las externas, todo lo cual acentuó su unión mística con Dios. Utilizaba ciertos métodos para tener una unión mística con Dios. ¿Y en qué consistían? Ya lo habéis visto. Aparte de cierto tipo de lecturas, unas experiencias que le pasaban, ¿y qué más? Penitencia y mortificaciones. A través de mortificaciones se acercaba más a lo que él entendía como acercarse a Dios, cuando realmente es todo lo contrario. Haciendo esto no te acercas a Dios, sino precisamente al enemigo, a Satanás. Pero así no era de extrañar que pudiese vivir experiencias místicas. Recibió, entre otros, los dones de profecía y milagros. ¿Verdaderamente esto provenía de parte de Dios? Sin comentarios. Y hablando sobre falsas doctrinas, mirad qué grupo tan curioso, Unity, un sendero positivo para la vida espiritual, y hablan de su filosofía. Ya veis que van unidos, aquí sentaditos todos, con los brazos extendidos, haciendo el qué, pasándose la corriente, ese juego tan famoso. Pues bien, vamos a ver por qué todo esto. Dicen: Dios es espíritu, la fuente amorosa de todo lo que existe. Dios es el único poder, todo bien, omnipresente, omnisciente. Dios es energía divina, creando continuamente, expresándose en toda la creación y apoyándola. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En Unity, algunas de las maneras en las que hablamos de Dios son vida, luz, amor, sustancia, principio, ley y mente universal. Bueno, esto más o menos es un concepto que pasa bien, ¿verdad? Miramos ahora cuando hablan de Jesús. Creemos que Jesús expresó su potencial divino y demostró a la humanidad cómo demostrarlo también. Vemos a Jesús como un maestro supremo de verdades universales y como nuestro señalador del camino. En Unity utilizamos el término Cristo como lo divino en la humanidad. Jesús es el gran ejemplo del Cristo en expresión, dice aquí. Nos habla de la naturaleza de la humanidad. Cada uno de nosotros es una expresión individual y eterna de Dios. Nuestra naturaleza esencial es divina y, por lo tanto, inherentemente buena. ¿Sí? Mirad cómo ya nos han colado un gol con una facilidad asombrosa, mientras parecía que decían cosas que eran totalmente correctas. ¿Nuestra naturaleza esencial es divina y, por lo tanto, inherentemente buena? Nuestra tendencia es al mal, no al bien. Y si no fuera porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, de buenas no haríamos ni una. Por tanto, esto ya no es una doctrina bien basada. Dice que nuestro propósito es expresar nuestro potencial divino como lo hicieron Jesucristo y otros maestros. Mientras más despertemos nuestra naturaleza divina, Dios se expresará más plenamente en y por medio de nuestras vidas. ¿Ya veis con qué sutileza? Ya te han entrado un concepto. Nuestras enseñanzas, dice: el cielo no es un lugar, sino un estado de conciencia. Creamos nuestro propio cielo o infierno aquí y ahora. ¿Es esto verdad? Entonces Jesús, que
ascendió al cielo y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, si es el santuario celestial es que está en el cielo. Jesús está en un estado de conciencia solo y nosotros también y ya está. Mirad cómo es muy fácil mezclar verdades con mentira para que la gente crea auténticas barbaridades doctrinales que los van a llevar al camino de Satanás, no al de Dios. Todos tenemos la capacidad innata de conocer a Dios por medio de la experiencia directa. El Cristo, entre comillas, es esa parte de Dios que está en cada persona. ¿Qué dicen? ¿Existe una chispa de divinidad en todas las personas así como existió en Jesús? Existe si el Espíritu Santo está en nosotros. Si no, olvidarte has de todo eso. ¿La oración funciona? Sí. ¿Estamos aquí para dar un ejemplo positivo y ser un modelo para los demás? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos aquí para hacer del mundo un lugar mejor? También. La Biblia. Los fundadores de Unity, Charles y Martel Fillmore, estudiaron la Biblia como historia y alegoría, y la interpretaron como una representación metafísica del viaje de evolución de la humanidad hacia su despertar espiritual. Ya empezamos. Además, Unity reconoce que la Biblia es una colección de escrituras recopiladas a lo largo de muchos siglos. Honramos las escrituras porque reflejan la comprensión e inspiración de sus autores en el momento en que fueron escritas. La Biblia continúa siendo un recurso espiritual valioso para nosotros. Pero ya veis de qué modo. Oración y meditación. La oración afirmativa es la forma más elevada de pensamiento creativo. Incluye el dejar ir pensamientos contraproducentes y negativos, así como también ayuda a mantener en la mente afirmaciones de verdad espiritual. Por medio de la meditación sentimos la presencia de Dios. La oración y la meditación nos hacen tomar más conciencia y en consecuencia transformar nuestras vidas. Cuando hablan de conciencia asociado a esta meditación, ¿a qué tipo de meditación se están dirigiendo ellos? Porque la meditación cristiana es sencillamente hacerte dar cuenta de si vas bien o vas mal, que te replantees las cosas y así ores al Señor con un propósito definido, sabiendo lo que le vas a decir. Pero ya veis con qué facilidad los términos pueden ser totalmente traspuestos de un modo en que cualquier persona que dice, mira, estos son cristianos, creen en Dios, creen en Cristo, creen en la Biblia, y te están colando conceptos que son totalmente del mundo satánico. Mirad si debemos mirar y analizar las cosas y no tragarnos lo primero que nos dan. Fundamentémonos en la Biblia, porque va a ser nuestra única base segura para todo lo que nos va a venir encima. Y hablando ahora sobre verdades o no verdades, veamos también los iconos de la Navidad. Y es un artículo extraído también de aquí, de Zenit, donde nos dice algo que a veces no siempre percibimos. En la vida cristiana existen varios modos de rezar: el breviario, los salmos, los sacramentos, el rosario, las devociones populares, y también está la oración con los iconos. Oración con los iconos. El icono es una imagen, por lo general bidimensional, de Cristo, los santos, los ángeles, las parábolas bíblicas o los eventos importantes en la historia de la Iglesia. A través del icono contemplamos el amor de Dios por el hombre y proclamamos su gloria y sus misterios. Éxodo capítulo 20, ¿qué nos dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ¿de qué? De lo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, etcétera, etcétera, para adorarlo. Patam, el icono, y ellos nos dicen imágenes de Cristo, los santos, etcétera, etcétera. En la Iglesia no existe una teología sobre los iconos. En la Iglesia oriental, la principal forma de veneración de los iconos se encuentran en el iconostasio, pared con los iconos, que se encuentra en las iglesias del estilo bizantino. Por lo tanto, en todas las épocas del año litúrgico, los iconos decoran las iglesias y le ayudan a la gente a entrar en el misterio salvífico de Dios. Junto al icono que representa la encarnación, Dios que se hizo hombre, podemos orar y reflexionar. Ya veis, instan a orar con los iconos. Inmediatamente nos llama la atención la figura de María, que está en el centro y nos indica al niño Jesús.
Esto debemos tenerlo presente. Cuando hay iconos, están dispuestas las piezas que nosotros vemos allí en una cierta forma, para transmitirnos unos ciertos conceptos que nosotros, a simple vista, no siempre percibimos. Y mirad qué nos dice, ¿qué está en el centro? ¿Jesús o la Virgen María? ¿Lo habéis visto? La figura de María que está en el centro y nos indica al niño Jesús. Es María la que está en el centro como protagonista indicando al niño Jesús, pero la pieza principal es María. Y notamos la presencia de la figura de San José, de los Reyes Magos y de los animales que están detrás del niño Jesús. Estos son actores secundarios, por decir algo, ¿vale? Los iconógrafos presentan a María en el centro del icono para subrayar la importancia de su rol en el misterio de la encarnación y en el proyecto salvífico de Dios hacia toda la humanidad. ¿Habíais percibido esto cuando veíais un icono de la Virgen María en un pesebre, etcétera, etcétera? Pues esta es la explicación de por qué está todo diseñado en ese modo. Porque tú inconscientemente te quedas con el papel de la Virgen María como el verdadero centro para llevarnos a la salvación. Pero también para enfatizar la grandeza de María, al obedecer a Dios, cuando en la Anunciación dijo sí al ángel Gabriel. Ahí está, en verdad, engrandecer la figura de María por sobre todo. A Dios encarnado en las vísperas de la vigilia de Navidad le rezamos. ¿Qué te ofrecemos, Señor Jesús, porque hayas venido al mundo por nosotros? Cada criatura del universo que has creado te presenta su gratitud. Los ángeles la alabanza, los cielos los planetas, los Reyes Magos los regalos, los pastores la exclamación, la tierra y la naturaleza salvaje el pesebre. En cambio nosotros te presentamos una Madre Virgen por eso, oh Dios, ten misericordia de nosotros. O sea, nosotros presentamos como humanos a la Virgen. Bueno, qué cosas. Cuando es Dios el que lo selecciona todo y utiliza a una mujer para que se pueda producir la encarnación, a una muy buena mujer, por cierto. En cada icono sobre la Natividad y en todos los iconos de María, encontramos siempre 3 estrellas. Mirad qué detalles interesantes. Una en la frente y 2 sobre sus hombros, para indicar el estado de virginidad antes, durante y después del nacimiento de Jesucristo. ¿Verdaderamente podemos saber si la Virgen fue madre después de tener a Jesús también, teniendo otros hijos? Si nosotros nos hemos de fiar de lo que ellos quieren simbolizar con estas 3 estrellas, el antes, ahora y después, hemos de decir que no. No lo sabemos. No ha quedado registro si realmente, cuando en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, se refería a que eran los hermanos que José había tenido en un anterior matrimonio, si eran los primos, que también se llamaban hermanos, o que realmente María y José tuvieron otros hijos después de Jesús. No lo sabemos. Pero ellos ya dictaminan que automáticamente que nanay, que no. Vemos que los sentimientos y la mirada de María son un poco tristes y humildes al mismo tiempo para indicar que ella tenía conocimiento de la pasión de la cruz. No vais a ver nunca a la Virgen María pasándoselo pipa con el niño allí pequeño, no. Siempre con esa mirada triste y tal, pensando ya en la muerte de Jesús, dice. En cambio, el niño que es pequeño tiene una cara adulta. ¿Os habéis fijado en esto? O sea, un niño pequeño con cara adulta. ¿Por qué? Claro, cuando miráis cualquier pesebre y veis la figurita del niño Jesús nacer, ¿le habéis visto una cara de bebé tipo nenuco? Nunca. Tiene una cara ya de un niño crecidito, ¿no? Con un cuerpo así un poquillo ya hecho. Dices, ¿cómo puede ser? Si acaba de nacer y el niño ya está aquí que no veas. Será la maicena, no sé. Bueno, pues no. Con eso nos quieren decir ciertos significados. Para significar que él estaba allí desde antes de su nacimiento con su naturaleza divina. Vemos que la cuna tiene la forma de la tumba y el niño está envuelto en un sudario en lugar de estarlo en una faja como un símbolo de su conciencia de que había nacido con un propósito, morir y resucitar para dar la redención al mundo entero. Ya veis qué conceptos transmiten, ¿eh? En el icono hay 2 animales, el buey y el asno, que nos recuerdan la profecía de Isaías. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo.
pero Israel no lo conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. De aquí se basaron para que en el pesebre apareciese la mula y ¿qué más? El buey. Basados en este texto. No sabemos si realmente esto se aplica al momento del pesebre o no, pero bueno, es el concepto que ellos cogieron para hacerlo así. Y que curiosamente el Papa, ya sabéis que ha dicho que buey y asno, tararí que te vi. San Gregorio Nacianceno relaciona el buey con los judíos, que están unidos con la ley, y el asno con las naciones que viven bajo el peso de la idolatría. Bueno, tampoco podemos dejar de ver la figura de José, que en algunos iconos antiguos es representado con un ojo mirando a María, mientras otros iconos le han presentado junto a un viejo jorobado, que es el diablo tratando de tentarlo con malos pensamientos sobre el embarazo de María. ¿Cómo puede ser? José ya le fue anunciado por el ángel lo que iba a acontecer, por tanto no se puede representar a José así, en ese modo, cuando él sabía bien las cosas, y en cambio se lo presenta con esas dudas que un diablo tentándolo allí en este sentido. No, esto tampoco es así. Grupos más o menos numerosos de ángeles cantan mirando hacia el cielo y la tierra, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que él ama. Ellos representan la naturaleza angélica que acude para asistir al evento extraordinario. Ellos le avisan a los pastores que ha nacido el Salvador del mundo y a los Reyes Magos les aconsejan que no vuelvan a lo de Herodes. Separado del grupo, en la parte superior derecha, un ángel intenta hablar con un pastor. El ángel es tranquilizador. No temáis, he aquí que os traigo una hermosa noticia, llenará de gozo a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo Señor. Esto les servirá como indicación, encontrarán a un niño envuelto en pañales. Encontramos incluso a los Reyes Magos con sus vestiduras sacerdotales que le llevan regalos al niño Jesús. ¿En la Biblia se habla de Reyes Magos? ¿O se habla de magos de Oriente? No dice que fueran reyes. En cambio ellos han colado el sistema de que eran Reyes Magos. Melchor, oro, como símbolo de la realeza de Jesús. Baltasar, el incienso que representa la divinidad. Y Gaspar, la mirra que anunciaba el sufrimiento redentor del Hijo de Dios. Bien, hay algo que aquí nos explican y que Elena White sí explica. Ella dice de que estos tres regalos, tres presentes que les ofrecieron a los padres de Jesús, fueron dados para que se pudiesen mantener y fueron utilizados cuando tuvieron que huir a Egipto para salvar al niño. Gracias a esto subsistieron los padres de Jesús. Mirad cómo esto ellos no lo cuentan, porque no tienen el espíritu de profecía. El icono no tiene solamente la finalidad de presentarnos los detalles de un evento histórico, sino de hablarnos del misterio de la salvación divina. Por lo tanto, el icono une dos temas, uno histórico real y otro la teología de la Iglesia. Y tanto la teología de la Iglesia, porque ya habéis visto el papel que le dan a la Virgen María, que para nada es lo que realmente fue en verdad. El icono está siempre lleno de símbolos y explicaciones sobre un evento, pero al mismo tiempo es un instrumento que durante la oración nos ayuda a conocer y orar junto a la vida de Jesús, María y los santos. ¿Veis? Una vez más. Aprendiendo de ellos el camino de la santificación y el amor a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué forma de meter siempre a María entre la divinidad? ¿Qué forma tan impresionante? Satanás ha hecho muy bien su papel y a través de esas simbologías sigue cautivando a los niños desde pequeños haciendo pesebres. Y ahora vamos ya, sin más, a continuar con el tema donde lo dejamos sobre la Virgen de Guadalupe. Aquí detrás veis esa imagen que está en ese manto que llevaba el indio Juan Diego, que quedó así reflejada. Pues bien, mirad esto que veis aquí, a la izquierda, la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿os habéis dado cuenta de qué lleva o sobre qué está la Virgen? Es la media luna. En artículos religiosos podéis comprar, si queréis, una media luna, y aquí, porque es pequeñito, quizá no lo veis, en el medio de la media luna hay la M de María.
Y por si fuera poco, curiosamente, ¿quién tiene el mismo símbolo? Los minaretes islámicos. ¿Comprendéis ahora por qué la Virgen es un punto de nexo en comunión del cristianismo con el mundo del Islam? Si alguna vez llega a aparecerse la Virgen, entendedme, Satanás haciéndose pasar por la Virgen, en el mundo islámico, ¿no van a ser también engañados? Mirad cómo puede fusionar con una sola aparición dos conceptos que parecen antagónicos, cristianismo e islam. Y además, cuando hay una virgen llamada Fátima, por si fuera poco, que es devoción también para el mundo del Islam. Porque, ya sabéis, la hija de Mahoma, ¿cómo se llamó? Fátima. Vamos a ver ahora un vídeo, que es donde terminamos la anterior vez. Vamos a ver cómo se habla de que en el manto de la Virgen hay unas estrellas que son como una partitura musical que vais a ver hasta interpretada. Y esto nos va a dar pie a otro vídeo que veremos después, que es realmente muy, pero que muy interesante. Lo prometido es deuda. A continuación conocerá los resultados de recientes investigaciones hechas a la tilma de San Juan Diego. Es un trabajo realizado por seguidores del llamado Códice Guadalupe. Le adelanto que las estrellas del manto han revelado una hermosa pieza musical. Conózcala aquí en exclusiva para el público de Extra Normal. Estamos llegando a la cúspide del Cerro Tepeyac, el sitio en donde inició todo. Un lugar en el que la mañana del 9 de diciembre de 1531, la Madre de Dios le habló al indio Juan Diego. La Madre de Dios que se ha convertido en la reina de toda América, quien hoy en día sigue dando de qué hablar. Hay nuevos descubrimientos que se han encontrado en el Ayate y hoy Extra Normal los revela para usted. Son datos fascinantes que sigue arrojando el Códice Guadalupano, ese que siempre ha estado expuesto a los ojos de los fieles en la Basílica de Guadalupe, plasmado en el Ayate de San Juan Diego. Este lienzo, en pleno año 2009, no deja de ser analizado a través de minuciosos estudios. Nos empieza a dar otra información nueva, que viene siendo las ubicaciones de lo que nos dice el manto de Nuestra Señora de Guadalupe y el vestido. El manto para los aztecas era el cielo y el vestido era la tierra. Extra Normal en investigaciones pasadas le presentó el estudio realizado al Ayate de San Juan Diego, mismo en donde se mostró la exacta ubicación de las estrellas del manto que cubre a la Virgen de Guadalupe. Estrellas que coinciden en su ubicación con la posición exacta de la bóveda celeste justo en el momento de la aparición, allá en el año de 1531. Pues le resultará sorprendente saber que las estrellas siguen arrojando datos a los científicos. Con el estudio de las estrellas nos empieza a dar ubicación del norte y el sur. Y nos empieza a dar un lineamiento de ubicación geográfica en la República Mexicana. Es algo muy interesante porque vemos que es una foto tomada en el 2007 por la NASA, ¿sí? O sea que no hay manipulación ni nada, sino es un hecho real totalmente, que las principales flores cerros que lo tiene la Virgen de Guadalupe, que son 9, ¿sí?, están acomodadas en la República Mexicana impresionantemente perfectas. Vamos a ver desde el Paricutín, desde Valle de Bravo, Cofre de Perote, Iztaccíhuatl, el Popocatépetl. O sea, hay varios cerros que nos llaman mucho la atención. Y el pico de Orizaba queda exactamente en una estrella de Guadalupe. En la frente de Guadalupe está la Gloria, en las manos está la Malinche, la flor, una flor que tiene en el vientre de María de Guadalupe. ¿Hacia dónde nos lleva esa flor de 4 pétalos en el mapa de la República Mexicana? Fíjense bien, es al Tepeyac, es impresionante. ¿Qué podemos explicar ahí? Es algo increíble. En 1531, ¿con qué tecnología podían hacer eso? Era imposible. ¿Cree usted que se trate de una casualidad? Extra Normal todavía tiene nuevos y sorprendentes datos por mostrarle, pues otra impactante revelación es el número de estrellas que tiene la Virgen en su manto y el simbolismo que representa.
además de la inclinación de su rostro. Nos está dando información cromosómica María de Guadalupe. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Tiene 46 cromosomas, ¿sí? Y la Virgen de Guadalupe tiene 46 estrellas. Otra de las cosas es, ellos, los indígenas, entendían quién era esta señora, ¿sí? De dónde venían. Y que no era la diosa. Ella era una mensajera, era portadora de Dios. Por eso vemos la inclinación de su rostro y está hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha del Padre, ¿quién está? Está Jesús. Entonces, en ese momento vemos esa inclinación, pero también vemos la posición de oración. Recientemente, ella me regaló un descubrimiento. Estábamos haciendo una presentación de la Virgen de Guadalupe y me empezaron a preguntar muchas inquietudes que tenían. Empezó a decir el diseñador Juan Carlos Reyes 23.5. 3 veces, 23.5. ¿Y qué era ese 23.5? Yo no entendía. Hasta que el astrónomo me lo aclaró. El 23.5 grados es la inclinación que tiene la Tierra, ¿sí? Sin esa inclinación no se genera la vida, ¿sí? Gracias a esa inclinación se generan las estaciones del año, podemos ver las estrellas, podemos tener vida porque no hay un calentamiento solamente en un solo lugar, sino es variado, por eso conocemos las estaciones del año. Se nos ocurrió aplicar esa inclinación sobre María de Guadalupe. Le aplicamos un eje, ¿sí? Se le puso el eje y se le aplicó el 23.5 grados. ¿Qué crees que pasó? Se acomodó perfectamente, ¿sí? Y sus ojos eran el Ecuador, ¿sí? ¿Quién pudo haber hecho eso antes? Ni había esa información, ¿sí? 23.5 grados es algo contundente, porque nos está dando información ya astronómica. Otro impresionante hecho relacionado con la Virgen de Guadalupe ocurrió durante la celebración de una misa especial en la Basílica. Un hecho del que poco se supo, pues la información nunca fue publicada, al menos en México. Exactamente, precisamente el tiempo en que se destrabó el aborto en la Ciudad de México sucede algo que nos estruenda a todos. Exactamente ese día sucedió algo. Se acomodó una luz exactamente en el vientre de María de Guadalupe. María de Guadalupe está preocupada. Tenemos que defender la vida. En el mes de mayo del 2008, el investigador Fernando Ojeda Llanes, quien se encontraba estudiando a la Virgen de Guadalupe, descubrió que, visto de manera horizontal, el acomodo de las estrellas del manto asemejaba notas musicales en un pentagrama. Emocionado, interpretó una partitura que extranormal se dio a la tarea de llevar con un reconocido músico, el cual opinó acerca de la melodía escrita en el manto. Es una transcripción válida dentro de la creatividad misma del hombre. La partitura misma no es una partitura común, por así decirla, y yo considero, bueno, viniendo esta partitura de la tilma de la Virgen de Guadalupe, pues considero que en su momento podríamos dar un tratamiento de este enigma, de este misterio precisamente. Le pedimos al músico Joel Juanqui que aplicara sus conocimientos al interpretar la mística partitura. Este fue el resultado. Aquí tenemos la partitura que nos proporcionaste, Alberto, y en el cual podemos observar de manera horizontal la percepción de las estrellas que se encuentran en la tilma. En un momento nosotros podríamos percibir la imagen de la Virgen de Guadalupe en el centro y sobre el halo del universo, que es prácticamente lo que significa, se encuentran esparcidas las diferentes estrellas que están transcritas aquí como notas musicales.
tranquilísima, es una música relajante. ¿Por qué es tan importante la música en la Virgen de Guadalupe? Porque los indígenas, no sé si se acuerdan, cuando Juan Diego estuvo el primer encuentro con María de Guadalupe, lo primero que escuchó fueron cantos, o sea, música, ¿sí? Y para los indígenas, la música y las flores simbolizaban verdad, simbolizaban raíces, ¿sí? Y ellos se sintieron identificados con María de Guadalupe. Ya habéis visto qué cosas tan sorprendentes que surgen a raíz de un análisis de todo lo que representa la Virgen de Guadalupe. Cosas que realmente sorprenden, que evidentemente en esos tiempos no podían denotar esa tecnología espacial para poder fotografiar desde arriba y que así se reflejara todo en el manto de la Virgen y demás. Pero hay algo con lo que realmente me quiero quedar, y es sobre todo con la parte final, en las cuales nos hablan de que las estrellas son, en cierto modo, una forma de música que luego se contempla en una partitura y se puede tocar. ¿Sabéis? Hay algo que a mí particularmente me ha llamado la atención durante muchos años, y es una serie de textos bíblicos que nos hablan sobre la alabanza a Dios. Cuando siempre nos damos cuenta, y así lo hemos podido demostrar en toda esta etapa de conferencias, de cómo Satanás siempre plagia las cosas de Dios y las lleva a su terreno, había algo que a mí siempre me había hecho pensar y mucho. Estos textos bíblicos que nos hablan de cuerpos celestes que alaban a Dios, ¿era solo una alegoría o realmente esto era una literalidad en el texto? ¿Dios es tan grande que es capaz de hacer música de los cuerpos celestes para que lo alaben también? Dicho así parece una tontería, ¿verdad? Pues vamos a ver estos pocos textos bíblicos de alabanza a Dios, que son los que a mí siempre me habían hecho pensar mucho, y que gracias a algo que hemos visto ahora, como lo de la Virgen de Guadalupe, uno se da cuenta como verdaderamente Satanás, utilizando esos plagios, no inventa nada, está copiando esas cosas de Dios. Por tanto, vamos a ver si lo que vais a leer ahora es solo alegoría o realmente es un hecho. Salmos 148, versículos del 7 al 10. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Cuando uno lee esto, evidentemente piensa, claro, es obra creadora de Dios. Y incluso Elena White habla también del canto de los pajarillos, que son como alabanza a Dios. Cuando uno lee esto dice, bueno, será una forma de hablar tan solo, porque son objetos inanimados, muchos de los que aquí describe. Pero todos los objetos emiten frecuencias, o sí, o no. Vamos a ver cómo algunos objetos sí emiten frecuencias y así se ha podido demostrar. Vamos a ver otro texto antes de seguir con esto. Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos este texto decimos, claro, es que es una maravilla, ¿no? ¿Solo es esto? Job 38, 6 y 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Las estrellas del alba se está refiriendo solo a los ángeles y demás? ¿O realmente también se refiere a cuerpos astrales celestes? Y 1 Corintios 15, 41. Una es la gloria del sol,
la gloria es algo concreto del Sol. Otra, la gloria de la Luna, distinta a la del Sol. Y otra, la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Son diferentes en gloria, ¿por qué? Porque una es más grande que la otra, una hace más luz que la otra y ya está. ¿Es solo esto? ¿O es que pueden emitir una serie de resonancia electromagnética que varía de la una a la otra y que puede ser dado como una sintonía? Vamos a ver un vídeo que precisamente indagando sobre esto encontré. Es de un señor llamado Louis Giglio, donde él también habla de las estrellas que cantan. Está en inglés, pero vais a ver, es bastante entendible, no quizás lo que él dice, a los que no sabemos inglés eso nos va a costar, pero sí en las cosas que presenta. Veréis que quizás es un poco tipo pentecostal, por decirlo de algún modo, al final veréis como voy alabando y tal, pero que dentro de todo muestra cosas que os van a hacer pensar si realmente esos textos eran precisamente solo una forma de hablar o una literalidad. Vamos a verlo. Couple more stars. This one is called the Vela Pulsar, and it's magnificent. It's 1,000 light years away. It's a highly magnetized neutron star. Right. It simply means this star exploded into a supernova, and in the case of the Vela Pulsar, it collapsed back on itself in a magnetic entity, and as the pulsar, it began oscillating on its axis. This one oscillates 11 times a second on its axis. And that doesn't seem to move anybody tonight, so I encourage you to, when you get back to the hotel, to oscillate 11 times a second on your axis, and you will appreciate the Vela Pulsar in a different way. And as it is oscillating, you can see what's happening. It's shooting a radio frequency out of itself. And so not only do we have this amazing photograph, but we're determined to hear somebody speaking to us, and so through SETI and other highly advanced electromagnetic telescope programs, we're listening to the universe day and night. And I don't know if you know this or not, but when I say we, I mean we as in your tax dollars are paying large sums of money to build radio telescopes that circle the earth to continually listen to see if anybody out there is speaking to us. To date, we have not heard any intelligent life speaking back to us, but we have gotten something for our money, because when they aimed the radio telescopes at the Vela Pulsar, this is what they heard. And this is what this guy does 24/7, day and night, 365 days a year. This is what, from 1,000 light years away, the Vela Pulsar sounds like right now. This is it. Listen to this. I don't know about you, but that blew me away. I'm thinking, wow, this is incredible. You're like, well, what does it mean? I don't know. Is that some kind of Morse code for something, or what does all that mean? I don't know what it means, but and I don't want to go too crazy here. But maybe the Vela Pulsar got wind somehow innately of Psalm 148 verse 3, and since it says, "Praise Him, sun and moon, and all you shining stars." We're a shining star. We should praise Him. Well, how are we going to praise Him? I know. Let's oscillate 11 times a second on our axis and see if we can send a radio signal into the universe that would join in the symphony of God's praise from all creation. It's singing. The stars are singing to Him. I recently stumbled on 47 Tuc. It's a beautiful cluster of stars. We'll show you the picture of it here. It's about 16,700 light years away from where we are. And you can see just this brilliant, it looks like a sort of, he shoved a lot of diamonds together into a pile. It's an unbelievable number of stars there. Look at these. They blow up that central place right there. There are 12 of these supergiant blue stars in there, but the things that are of interest to us tonight are these millisecond pulsars. 23 millisecond pulsars are there, and we've recorded 16 of them.
And right now, tonight, while we're sitting in this room, the 16 recorded millisecond pulsars and 47 tuck are making this sound right now. That was a little out of tune. Isn't that beautiful? Who knew? No, God has His own string section. Isn't that beautiful? And we just looked at 11 times a second pulsar and 16 millisecond pulsars, and you start seeing Psalm 48 come to life. But look down at verse 7. It says, "Praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all deeps. Fire and hail, snow and mist, stormy wind fulfilling His word. Mountains and all hills, fruit trees and all cedars, beasts and all livestock, creeping things and flying birds, kings of the earth and all people." So now He's bringing us in. We've got the heavens, we have the host, we have the stars, the sun, the moon, and now He says to the earth, and He names everything on the earth in some form or fashion, and then He brings in us, kings of the earth, verse 11, and all people, princes, and all rulers of the earth, young men and maidens together, old men and children. Let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. I love that He starts with you great sea creatures. We were in Hawaii a few months ago, and it was whale season there, and I was captivated by these giant beasts, and they seemed like they were putting on a show for us. They'd splash up and roll over and spout and blow, and it was beautiful. And as we were talking to some of the natives about the whales and asking all these questions, how do they get here every year, and how do they know to come to the same place to have their young, their offspring, and how do they know how to journey? And he said, the whales, one of the main ways they get around is through the whale songs that they sing. And I got Psalm 148 all inside of me, and I'm like, no kidding, I'm sure they do. And so I got to figure out what the whales sing, and so I start doing a little research, and I go online to find the whale songs, and I just want to bring it to you because some of you living in Minnesota and don't even know where an ocean is, and so the whale songs could sound like this right here. Take a listen. Psalm 148 coming to life right in front of us tonight. That's what's happening in all creation. And I had this crazy idea, and I don't know if you know what a mashup is or not, but I had this crazy mashup idea. And I started trying to think, what would it be like to be God? Because we so elevate our songs. And this is no comment on what we've sung tonight. I'm a songwriter, and I believe in artists, and I believe in what we do in corporate worship through song and through music, and one of the expressions of our worship. But I don't think we have a clue, because we don't know the expanse of the worship that is continually surrounding the throne of God. And our songs are great, but God isn't banking on our songs, because He is surrounded
surrounded by a symphony that's bigger than our wildest dreams tonight. Stars sing and whales sing and the birds fly. And I just tried to imagine what would it sound like if you could just for a second be God and hear what he hears. And I can't get us there tonight, but I came close. I had a friend who helped me with this little iPad program, and I'm not a DJ, but I just a little thing, just quickly, and I want you to see how this works. I brought this guy in. He's not somebody that we had going already, but I brought one guy in. You should be hearing him by now. I don't know. Are we on? Yeah, if we could get just a little more volume, that'd be great. Thank you very much. Just even a little more volume would be fantastic. Thank you. I'm kind of maxed out here. There we go. This guy, we didn't look at his picture. He's PSR BO329-54. And he's only rotating 1.5 times per second, which is not all that much, but we need him in our little experiment we're going to do here, okay? And then we had the Vela Pulsar. You remember the Vela Pulsar, right? So that's that guy. But that's a little too fast for what we're trying to do, so we're going to slow that down, okay? This is unedited. It's just 2 pulsars slowed down and put in sync with each other. It's not a real groovy crowd, I know, but I know where I am, but it's kind of groovy if you hear it. And some of you want to nod a little bit, but you don't know if that's allowed at a Reform meeting, and so you just do as the Spirit leads. But isn't that cool? That's just 2 pulsars. And so we're going to put the millisecond guys in there. The ones you just heard. Here they come. Same whales that you just saw, undoctored and unedited. Here they come. We just got 2 pulsars and then 16 others and some whales, and we got something going. But I was asking what you're asking, because some people need it really clear. Like, what are they singing? And we tried this, and you just got to know this is unedited. We just dropped this on, and this is what happened. This is what they might be singing.
so you're like, whoa! What the point is simply this, that God is a God who doesn't need anything, and He honestly doesn't need any of us. He doesn't need a band, He doesn't need a song. He's got a... Bien, ya habéis visto en este vídeo una cosa bastante destacable, que es lo que hacíamos referencia sobre las estrellas. El próximo día os pasaremos, si puede ser, una pequeña aclaración al respecto de en qué se basaba este señor con esas frecuencias, en esos pulsars de vela, qué significa esto, etcétera, etcétera, las frecuencias, con qué diferenciación de milisegundos, etcétera, actúa. Pero lo que os quería destacar al respecto es que habéis visto cómo él utilizaba una supernova con los métodos actuales de percepción de electromagnetismo, se conseguía recibir el sonido que emite. Esto se ha hecho también, ya habéis visto, con otras estrellas. Todas emiten una frecuencia electromagnética. Después ha hecho él también, si lo habéis visto, una incorporación de sonidos como las ballenas, que en los textos bíblicos que antes hemos visto, también nos hablaba sobre los animales, los monstruos marinos. Y si nos damos cuenta, ha hecho también una mezcla, añadiendo después también las voces humanas. Es cierto que al final todo suena a un tipo de música bastante así, muy de pop, armonioso, tipo religioso cristiano, que tanto está de moda ahora, tipo pentecostal, y que incluso vemos como todos moviendo las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto realmente es algo que puede ser utilizado para llevar a la gente a un cierto terreno. Pero aún y así, puedo hablar de terreno, me refiero a sistema de evangelización, ¿no? Se une todo el sistema de animales, la tierra, el cosmos, todo lo que es la creación, junto al ser humano para ir todos en una cierta armonía, ¿no? Pero lo interesante de esto no era en sí esta particularidad que evidentemente ellos llevarán a su terreno, sino que realmente las estrellas emiten sonido y que supongo que Dios, que es mucho más inteligente que yo, las habrá dispuesto en ciertos modos para que puedan emitir una serie de frecuencias en algún modo correlativo que verdaderamente a él les suene bien. Pero además hemos visto que los animales también alaban a Dios con sus sonidos. Aquí este señor ha hecho una composición, ha adaptado una serie de frecuencias, etcétera, etcétera, pero realmente toda la creación alaba al Señor, sea desde los cielos, sea desde la tierra. Por desgracia nosotros hemos malinterpretado estas alabanzas y hemos hecho cantos que no pertocan, músicas que no tocan, para servir más a Satanás que no a Dios. Pero ya habéis visto cómo Satanás sabe que esto funciona así, a tal punto que ha conseguido meter en el manto de esa famosa Virgen lo que serían notas musicales basadas en las estrellas. Como siempre, Dios es el primero en hacer las cosas y Satanás el secundón que plagia y lo lleva todo a su terreno. Pero que ya habéis visto que para la gente que está indagando sobre la Virgen de Guadalupe, les fascina tanto que esa música que ha sonado a piano, que la verdad es un poco entre tétrica y no sé qué más decirle, bueno, pues a ellos les cautiva y habéis visto en qué forma se llenaba la boca a este señor hablando de esas maravillas, ¿no? Siempre estamos igual, Satanás con sus plagios. Debemos vigilar mucho, porque por un lado o por otro, Satanás hará su faena con nosotros. No desechemos nunca
que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Porque en el momento en que nosotros no lo veamos como tal, la verdad no vamos a tenerla del todo. Y si no la tenemos del todo, por algún lado nos va a colar el gol Satanás. Vigilemos mucho con lo que creemos, con lo que oímos, con lo que hacemos, porque los sentidos y las falsas doctrinas van a cautivar prácticamente a toda la población mundial. Vamos a continuar con la tercera parte de la Virgen de Guadalupe, destapando lo que hay en verdad detrás, la verdad sobre la Virgen de Guadalupe. Y vamos a sacarla a través de unas pistas que ellos mismos nos han dado antes y que nos ha servido para poder encontrar la auténtica verdad de lo que hay detrás de la Virgen de Guadalupe. Hemos hablado, evidentemente, de lo que ya sabíamos también, que no era una manifestación divina para nada, pero hay una serie de detalles que nos van a llevar a unas conclusiones aún más pertinentes si cabe. Pero bien, con esto os quiero dejar hoy, porque el tiempo ya se nos ha echado encima, y sencillamente, una vez más, recordaros, unámonos en alabanza a Dios, pero en la alabanza correcta, en doctrina, en fe y en música, y como no, en oración y hermandad. Que el Señor nos ayude a poderlo hacer así. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima conferencia, si Dios quiere.